Puede sentarse si puede. ¿Cuántos pueden decir conmigo que dulce es estar en la presencia del Señor? Qué agradable. Ve, ahí es donde realmente uno, miren qué coincidencia, porque el mensaje tiene todo que ver con esto, y pues sabemos que no son coincidencias. Aquí es donde vemos que el Espíritu Santo todo lo tiene bajo control, todo lo tiene planificado. Pero una de las cosas en las que nosotros podemos seguir adelante es la certeza del Señor con nosotros. Su presencia lo es todo, lo es todo. Hay veces que cuando uno está verdaderamente atribulado, cargando el mundo entero en sus hombros, y uno siente que no puede más. ¿Cuántos se han sentido así? Levante su mano, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más. Sin ganas de seguir, desmotivado completamente. Y podemos ver en la palabra del Señor cualquier cantidad de historias de aquellos grandes hombres de Dios que se sintieron exactamente igual. Ya no puedo más. Vemos de entre los más reconocidos como Elías, como el mismo rey David, Moisés. Gente abrumada completamente por situaciones en las que sencillamente ya decían no había más, no había nada más por la cual luchar. Job se encontraba en una situación similar cuando estuvo sometido a una terrible enfermedad y pérdida, porque había perdido a todos sus hijos también. Lo perdió absolutamente todo, sus bienes, sus hijos y su salud. Y en medio de eso, qué curioso, qué interesante, a mí siempre me ha llamado la atención que el remedio de Dios ni siquiera fue sanarlo. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Porque Job estaba obviamente muy afligido por su enfermedad, pero el remedio no fue sanarlo. Estaba muy afligido por todo lo que le había pasado. Pero ¿saben cuál fue el remedio de Dios? Mostrársele a él. Dios simplemente se le mostró a Job. Y Job dice, ¿sabes qué, Señor? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esto es todo lo que yo necesito. Es todo lo que yo necesito. Y es todo lo que nosotros debemos entender para nuestro diario caminar. El mensaje de hoy lleva por título Desarraigando la amistad con el mundo. Desarraigando la amistad con el mundo. El texto principal de esto se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 4, la segunda parte de ese versículo, en la que el apóstol, Santiago, que era el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. La amistad con el mundo implica enemistad con Dios. Y ese es el centro de este mensaje. No obstante, antes de seguir, antes de entrar de lleno con el mensaje, me gustaría primero definir qué no es amistad con el mundo, para luego entrar en lo que sí es amistad con el mundo. Porque, aunque este versículo es clave en nuestra vida cotidiana, he notado que es uno de los textos más mal interpretados que hay. Porque se ha tergiversado completamente el sentir de este texto. Y voy a hablar de en qué se ha tergiversado. Por ejemplo, mucha gente piensa que si tú celebras, estás haciendo amistad con el mundo, sea cualquier tipo de celebración. Por eso, en algunos contextos, del ambiente cristiano,
usted podrá encontrar gente que te prohíbe celebrar Navidad, celebrar el Día de las Madres, celebrar el Día del Padre, celebrar el Día del Pastor, celebrar tu propio cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una serie de prohibiciones con esto de iglesias, inclusive iglesias grandes. Y les sueltan cualquier cantidad de prohibiciones en este tipo porque basados en este texto de que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, piensan que no pueden celebrar absolutamente nada. Ahora, yo no entiendo realmente este tipo de posturas, ni qué van a hacer ellos cuando estén en el cielo, porque en el cielo vamos a estar celebrando para arriba y para abajo. Olvídese de esa figura de que usted va a tocar, va a estar con un arpa sentado encima de una nube por toda la eternidad. Pues yo no sé si usted se imaginará al pastor Hugo en una vestidura blanca tocando el arpa para siempre, pero yo no me lo imagino. Y obviamente esa es una estrategia de que quieren hacer ver que eso es lo que nos espera si venimos a Cristo, si estamos en los caminos del Señor. Y eso no es absolutamente cierto, no tiene nada que ver. La Biblia habla de un reino, es un reino eterno, hay mucho trabajo, mucho que hacer, en donde nuestras capacidades y habilidades se ejecutarán al máximo y de acuerdo a la misma palabra de Dios, adquiriremos de acuerdo a nuestras obras, ojo, a nuestras obras, adquiriremos más o menos. Quiero hacer énfasis de que no por obras somos salvos, pero sí por obras seremos recompensados en el reino eterno. Sí por obras tendremos diferentes posiciones. Esto usted lo podrá encontrar, no es el tema, hemos hablado anteriormente de esto, pero se puede encontrar en 1 Corintios capítulo 3, la parábola de Jesús cuando habló de los que tenían 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, de las 10 minas sobre todo, las minas, el que fue recompensado en la parábola de las minas específicamente, el Señor le dice, por cuanto hiciste bien y trajiste 10, yo te pondré a ti sobre 10 ciudades. Es un reino y va a ser muy divertido. Pero, imagínense este texto, la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué hay en los cielos? Hay fiesta. En el cielo hay pura parranda. Son más parranderos que cualquiera. De fiesta en fiesta. Pero estos sectores, por X o Y razón, no han entendido que Dios es un Dios de alegría. Erika, casualmente, el primer texto el cual iba a hacer referencia también citó, Erika cita en ese texto, que dice, has cambiado mi lamento en baile o en dulce danza. No obstante, muchas de estas tendencias cristianas han querido hacer la diferencia entre danza y baile. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Baile es baile. Y el baile es nato. Ojo, el baile es nato. Usted lo podrá observar en un bebé. Al año de edad, al son de la música, él comienza a bailar. Y él comienza a moverse de acuerdo al ritmo. El baile es de Dios. Es correcto, es hermoso y obviamente, como todo lo bueno de Dios, puede ser tergiversado. Puede ser mal intencionado. El problema es, obviamente, la intención con la que haces. Pero podemos bailar delante del Señor con gozo y con alegría perfectamente, o usted puede bailar por diversión. El tema, ¿cuándo está? Cuando la intención está tergiversada. El problema es la intención. El problema no es el baile. No sé si me explico. Entonces, siguiendo la línea esta de aquellas congregaciones en las que están enfocadas en las obras, en cierto tipo de conducta, sobre pretexto de ser espiritual, desvirtúan lo que Dios quiere. Dios quiere que celebremos. Dios quiere que nos alegremos. ¿Qué pensaban que eran las bodas de Caná? Y eso eran las bodas y las celebraciones en ese entonces, eran como las patronales acá. Eran semanas enteras. Y había baile, señores. Había de todo. Estas mismas tendencias son
hay un término que ha llegado a ser despectivo, pero no deja de ser cierto, y se le dice legalismo. Las tendencias legalistas en las iglesias, cuando te prohíben bailar, cuando te prohíben oír música. Yo me acuerdo en una ocasión, en mis años mozos, sí, hace dos décadas nada más, yo en una ocasión me tocó invitar a una muchacha de otra iglesia, la invité al cine. Y entonces yo tenía toda la intención, tenía hasta ¿cómo se llama? El programa de cómo proceder, porque realmente yo quería, usted sabe, ¿no? Quería tener algo con ella me gustaba. Yo hasta había preparado el poema, le decía, tus ojos son como el océano, lleno de agua mala. No, o sea. Y la cosa es que, para sorpresa mía, aquella chica me dice, mira, me gustaría, pero mi pastor nos dice que ir al cine es pecado. Ay, Dios mío. Ahora sí estamos en problema. Pero a donde voy es, hay iglesias que están firmemente enfocadas en prohibiciones. Si usted se recuerda, hace un par de domingos atrás yo estuve hablando de lo que es vivir de acuerdo a la ley versus vivir según el Espíritu. Vivir según la ley es lo que nos trae el legalismo, es lo que nos trae un grupo de reglas a las cuales nos tienen atados y que esas cargas se las ponemos a la gente que no conoce al Señor. Se cumple lo que Jesús decía, lo que Jesús le decía a los fariseos. Y dice, ustedes les cierran las puertas, ustedes ni entran y les cierran las puertas a los otros, porque ponen cargas demasiado pesadas que la gente no puede llevar. Ya les digo, hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Nosotros somos invitados a celebrar, a vivir en alegría, a vivir de acuerdo a estos versículos bíblicos en la que, oye, si Dios cambió mi lamento en baile, ¿por qué no puedo yo ejecutarlo con libertad en un contexto correcto? Por supuesto, porque absolutamente todo lo bueno puede desvirtuarse. No, la gente del mundo nos robó el baile, ya nos quieren robar el arco iris, y mejor no voy por esa línea. Pero bueno, el tema, ¿cuál es? El tema es el siguiente. El tema es que lo que es sana diversión, entretenimiento, música, estilos musicales, también se habla mucho en las iglesias de que el rock es del diablo, la salsa es del diablo. Pues yo no sé qué dirían de Mario, porque Mario es rockero y salsero, las dos cosas. Y en la iglesia se ejecutan estos ritmos musicales. Muchas veces estas iglesias que prohíben los ritmos musicales tocan estos ritmos de los que están prohibiendo y no lo saben por ignorancia, porque un ritmo no tiene absolutamente nada de espiritual, ni es bueno ni es malo. Es un instrumento, se puede usar para lo bueno como para exaltar a Dios, como para lo malo, para exaltar a quien no debemos exaltar. Entonces son recursos que pretenden con buena intención guardarnos en santidad, pero lo que están haciendo de acuerdo a la Biblia es trayendo cargas pesadas y atando a las personas. Usted podrá ver en muchos lados, no sé, yo recuerdo en una ocasión, estuve con el que fue el mismo presidente de Centro Cristiano Internacional. Estuve en un almuerzo con él me invitó, estuve allá en Honduras, y en el almuerzo el hombre pidió un vino como parte del almuerzo. Y yo, cool, este pastor sí es de Dios, decía yo, en broma y en serio. Pero obviamente, entendiendo yo los diferentes contextos en los que yo me he movido, le hago la pregunta, no porque yo tenía problemas, pero le hago la pregunta,
¿Cómo usted siendo, porque un tema es que usted lo haga y otro tema es cuando alguien de rango, por así decirlo, lo hace? Y yo le decía, ¿cómo hace usted con esto? Porque esto suele tener muchos conflictos, incluso entre pastores, pastores que condenan rotundamente si te ven tomando cerveza, te mandan al infierno literalmente. No sé cómo harían con Cristo, porque Cristo tomaba vino. Lo hacía, tomaba vino. ¿Qué van a pensar de Jesús? Entonces, él me contesta algo que realmente me voló la mente en ese momento y me dice, bueno, esto es una de las formas en las que yo me doy cuenta con quién estoy conversando, me dice. Y entender la mentalidad de la persona que está conmigo. Y si yo veo que él tiene un problema con eso, yo me abstengo, pero si veo que no lo tiene, entonces, normal, no hay ningún problema. Pero yo sé con quién, yo necesito saber, lo que él decía era, con quién estoy trabajando, quién es parte de mi equipo. Y yo, bueno, listo, excelente, eso entiendo. ¿Cuáles son los peligros? Por supuesto, hay peligros con esto. Con la libertad cristiana trae peligros. Los peligros siempre son los excesos. Pero la prohibición de esto no es que nos trae libertad. Las prohibiciones de todas estas cosas nos atan, y es algo que ya tocamos profundamente anteriormente. Pero los peligros de esto, ¿cuál es? Bueno, que alguien pueda pensar y no tener límites con eso. Pero todos sabemos que tenemos que tener límites. Absolutamente todo. Todo en exceso es malo. El alcohol en exceso te va a llevar a la borrachera y eso sí es pecado, de acuerdo a la Biblia. La borrachera es pecado. Lo otro es si te puede llevar a una adicción, porque la Biblia es clara con relación a las adicciones. Nada puede dominarnos. Cuando el texto bíblico dice, todo me es lícito, pero todo me conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada, es que en tu libertad cristiana, tu libertad personal, tú deberás saber y poner el límite, y bueno, yo por aquí no puedo ir. Él a lo mejor sí puede ir porque él tiene libertad en eso, pero yo cojeo de esa pata. Mejor me abstengo. Entonces es la libertad en Cristo. Pero cuando nosotros nos encasillamos en este tipo de prohibiciones, iglesias en donde tener una batería es pecado, lugares donde tener una guitarra eléctrica, un bajo es pecado, que ciertos estilos musicales es pecado, que si ves película, que si ves televisión, porque televisión cuando recién salió, no sé si algunos, bueno, a mí me contaban, yo no era que, a mí me echaban el cuento, que le decían la cajita del diablo. El pastor Hugo se acuerda, ¿no? Le llamaban la cajita del diablo. Y todo lo que era de televisión era el diablo y congregaciones enteras llevaban las televisiones a quemarlas, a destruirlas, porque eso era del diablo, cuando es simplemente un instrumento. A través de la televisión podemos llevar el mensaje a cantidades de personas a las que nunca pudiésemos llegar de otra manera. Entonces, se puede usar para lo bueno, pero se puede usar para lo malo. El punto central es que esto no es a lo que se refiere la Biblia cuando dice amistad con el mundo. Amistad con el mundo no tiene nada que ver con estas cosas. Tampoco tiene que ver, ojo, tampoco tiene que ver con no relacionarme con las personas de afuera. Al contrario, nuestro consejo es, vayan a las reuniones de sus amigos. Si los invitan, vayan a las celebraciones de ellos. Vayan, porque la idea es que usted sea luz. Mire, algo importante es esto. Para sustentar este punto voy a decir lo siguiente. Jesús dijo, si la sal no sala, ya no sirve para nada, solo para ser echada y hollada, pisoteada por los hombres. Si la sal se vuelve insípida, pierde su sabor, nosotros
somos sal de la tierra. Ahora, hay dos formas de no salar, dos formas. Una, siendo hipócritas, no viviendo una vida cristiana, pero la otra forma de no salar es quedarnos en un salero. No sé si me explico. Un montón de cristianos que se quedan en un salero y no salen a salar, no están haciendo lo que deben hacer. Y hay veces en las que la iglesia se convierte simplemente en un museo de santos, en donde todos nos vestimos de espiritualidad y no nos mezclamos con la chusma, porque somos espirituales y ya no podemos parquear con gente pecadora, con gente de mala reputación, con gente chismosa, con gente lujuriosa, con gente de todo tipo. Y no nos podemos mezclar con ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a salar? ¿Cómo vamos a salar? Si perdemos nuestro propósito, que es salar, que es ser luz del mundo, estamos perdiendo de vista el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Por supuesto, no es, como decía la palabra de Dios, dice, no es que tú te conviertas a ellos, es que ellos se conviertan a ti, pero con tu sal, con tu influencia. Entonces, cuando tú parqueas, hablando en panameño, porque tenemos que entender que tenemos gente de muchos países aquí, pero en Panamá se dice mucho parquear. Cuando tú quieres que alguien desaparezca, tú le dices, parquea solo. Pero cuando tú quieres parquear con alguien, tú estás con ellos, aceptas sus invitaciones y sencillamente eres parte de sus vidas. Y solo siendo parte de sus vidas puedes afectarlos a ellos. Porque si los miras debajo del hombro, no te van a escuchar. Si lo miras por debajo del hombro, tu mensaje no va a causar ningún efecto y vas a dejar de salar. La idea es que seas parte de ellos. Ahora, ¿quién fue nuestro ejemplo supremo en esto? El mismo Cristo. ¿Qué fama tenía Jesús? ¿Cuál era la reputación? De parrandero que parqueaba con la gente de mala reputación. ¿Sí o no? ¿Ok? No me van a apedrear, ¿verdad? Yo creo que no estamos entendiendo. Bien. Jesús parqueaba y le encantaba parquear con todos ellos. Fue Jesús el que invitó a Zaqueo para cenar. ¿Zaqueo quién era? Era un político corrupto. ¿Invitaría usted mejor no digo quién? ¿Lo invitaría? ¿Parquearía con... mejor me callo? Pues Jesús lo hizo. Y amaba hacerlo, porque amaba a la gente. La Biblia enseña que Él nos abrazó estando sucios. Pero en muchas ocasiones la iglesia ha cambiado el mensaje y pareciera que la predicación de la iglesia es: límpiate primero para que entonces puedas venir aquí al Museo de Santos, al salero. No es así. Dios llegó y nos visitó a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, estando sucios. Él se acercó, Él nos abrazó. Ahí está Jesús. Podemos citar cualquier cantidad de ejemplos. Él se acercó a la mujer samaritana. La mujer que había tenido 5 maridos y que andaba con uno que probablemente, porque no era su marido, probablemente él era marido de otra. Y andaba en sus andanzas, pero Jesús, en vez de decir, esta pecadora, esta inmoral, esta sucia, esta depravada, no.
Él llegó y la abrazó. Y eso siento que la iglesia lo está perdiendo por el legalismo. No te puedes alejar de la gente. Eso no es a lo que se refiere este texto cuando dice la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Estoy en la parte de qué no es amistad con el mundo. He dejado este punto ahí, creo que ha estado claro. Ahora voy a seguir con lo que sí es amistad con el mundo. Vamos a ver el contexto de este pasaje, de este texto. Está en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 4, y vamos a entender a qué se refiere este texto. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Estamos hablando de disputas y peleas. Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Cuál es el tema? Tengo malos deseos. ¿Y cuál es la consecuencia de mis malos deseos? Pleitos, peleas, rencillas, disputas. Desean lo que no tienen, haciendo alusión a los malos deseos. Lo que dice es que desean lo que no tienen. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me dice la palabrita para eso cuando tú deseas lo que no tienes? Envidia, claro, ahí está seguido, pero también hay otra palabrita para eso. Codicia. Codicia. Deseas lo que no tienes. Codicia. Dice, desean lo que no tienes, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra hasta para quitárselos. Ay, 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 cuando le pelea el marido al otro, le pelea el novio al otro. Cuando los políticos se pelean por quitarle votos al otro y por quitarles esto y lo otro, eso. Quiero esto, yo lo quiero, tú lo tienes, pero yo lo quiero. Entonces, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. ¿Cómo lo van a recibir si lo que están pidiendo son peticiones producto de la envidia, de los celos, de la codicia, de la contienda? Porque Dios va a darles algo, porque sería un Dios complaciente de caprichos. ¿Sí? ¿Me explico o no me explico? Dios no complace capricho de nadie. A veces nosotros como padres torpemente hemos cometido el error de complacer los caprichos de nuestros hijos, pero eso es un error. Dios es un buen padre, Él no comete esos errores. Entonces, aún se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Entonces, aquí viene la palabra adúlteros. Adúlteros es cuando tú, teniendo una relación, tienes otra relación por fuera. Adúlteros. No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Este es el contexto. De acuerdo a este texto, a este pasaje, ¿cuál es la amistad con el mundo? Celos, envidias, codicias, contiendas, malos deseos y todo lo que Pablo expresa como los deseos de la carne o la naturaleza pecaminosa. Estamos hablando del mismo tema. ¿Por qué? El ceder a estos deseos es amistad con el mundo. El deseo, el ceder a los deseos de envidia, de codicia, de tener lo que no quieres, de los pleitos producto de esto, de las batallas entre relaciones personales producto de esto. Esto es amistad con el mundo. ¿Por qué es amistad con el mundo? Porque eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace la gente de este mundo. Así viven las personas de este mundo. Serruchadera del piso, el que no tranza no avanza.
Esos son los valores y los principios de este mundo. Cuando cedemos y nos contaminamos y nos intoxicamos de estos principios, estamos siendo amigos del mundo y enemigos de Dios. No tiene absolutamente nada que ver con las cosas que mencioné anteriormente, prohibiciones de muchos lugares que la verdad es una tristeza, porque lo que hacen es que se vuelven tan legalistas que a veces hasta parecen secta, y por supuesto la gente se aleja de Dios porque dice, ese tipo de Dios yo no lo quiero en mi vida. Es un peligro porque ese no es el evangelio. Es más, es tan peligroso esto que ese es un evangelio diferente al que se nos predica. Es un evangelio diferente, literalmente lo es, porque Pablo explica claramente cuál es ahora el evangelio. Nos podemos acercar a Dios por medio de Cristo Jesús, tenemos libertad en Cristo Jesús y ya no vivimos conforme a las reglas, vivimos conforme al Espíritu. Es la vida en el Espíritu, y esa vida en el Espíritu es a la que estamos llamados a ser, a vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos mueve, tenemos comunión e intimidad con Dios, no nos permite descansar cuando estamos actuando de manera incorrecta y nos da paz cuando estamos conectados con el Señor. Y mantener esta relación, que lo vimos hace un par de domingos atrás, mantener esta conexión de manera consistente, constante en nuestra vida, es lo que nos da el éxito en nuestro caminar cristiano. No seguir las reglas, no seguir. Por supuesto, muchas son bien intencionadas, pero ya no estamos sujetos a la ley. Y cuando en Gálatas la gente volvió a la ley, Pablo los regañó, los insultó. Los dijo, Gálatas insensatos. ¿Cómo van a ir para atrás y volverse a la ley? Eso no es lo que somos llamados en Cristo. Entonces, si hay algunos que todavía tienen alguna duda, porque este es el contexto en donde se dice la amistad con el mundo, que sí es amistad con el mundo, bueno, para aquellos que tienen algunas duditas, vamos a ver los antecedentes de toda la epístola de Santiago. No solo el capítulo 4, donde habla que la amistad con el mundo, sino todos los antecedentes. ¿De qué está hablando Santiago? Comienza hablando con la duda. Vamos a regresar a este pasaje, pero lo primero que habla Santiago es de la duda. El que duda no piense que va a recibir algo de Dios. La duda es lo opuesto a la fe. Y ya hemos hablado que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el centro de nuestro caminar cristiano, es la base de nuestro cristianismo, la fe. Así que la duda, Santiago le da muy duro a la duda. ¿Qué sigue diciendo? Más adelante, unos versículos más adelante, los malos deseos. Vuelve e insiste con los malos deseos en Santiago 1:14. En el 1:20, el enojo. Todo lo que trae el enojo, la rabia, a aquellas personas que fácilmente se enojan o que son controladas por el enojo. Este tipo de situaciones no son correctas y a eso Santiago lo menciona por allá por el versículo 20. Otro, ser oidores pero no hacedores de la palabra. Esto nos lleva a la hipocresía. Otro tema, no controlar la lengua, lo cual lo repite también en el capítulo 3 y habla ampliamente de cómo la lengua es inflamada por el mismo infierno, cómo es a veces producto de muchos incendios, hablando en sentido figurado. Mostrar favoritismo o discriminación es otra de las cosas de las que habla Santiago. La fe sin obras. También voy a terminar en estos dos puntos, son los que voy a enfatizar más adelante. Pero la fe sin obras es muerta. La fe nos debe llevar como consecuencia las obras, pero no es al revés. No es que voy por las obras primero, voy por la fe primero y el fruto de la fe son buenas obras. Vamos a enfatizar eso ahora. Habla de la envidia y del egoísmo. Habla de los pleitos, ya en el capítulo 4, codicia y envidia.
Y más adelante de ese texto donde habla de la amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice el juzgar a los demás. Si observan toda la carta habla de la carne, de las actitudes pecaminosas en nuestro ser que van desde la duda, pasan por los malos deseos, el enojo, la hipocresía de oír la palabra pero no hacerla, no controlar la lengua, la discriminación y mostrar favoritismo, porque habla de que, bueno, en la iglesia si alguien llega todo bien vestido y todo guapo y todo chapeado, entonces le damos privilegios y sirve primero y sirve el otro, y al otro andrajoso, entonces lo dejamos por fuera. Él le da durísimo a eso. Porque no debe haber ningún tipo de discriminación en la iglesia del Señor. La fe sin obras, las envidias, el egoísmo, estas cosas son la amistad con el mundo. Cuando uno lee la Biblia, uno debe entender el contexto para entender precisamente a qué se refiere y no caer en estos errores doctrinales que nos llevan al legalismo. El legalismo debe romperse, porque Jesús, miren, Jesús fue tierno, amable, compasivo, amoroso, misericordioso y bondadoso con los pecadores. ¿Con quién fue duro? ¿Con quién fue duro? Con los líderes religiosos hipócritas. Con el legalismo fue duro. Con el legalismo. Porque al final, detrás de cada legalismo, hay una hipocresía. Eso es todo. El legalismo es una fachada. Es que me visto de santidad, pero como nadie puede cumplir con todos esos requisitos legalistas, entonces tengo a escondidas mi pecado. Y Jesús los desenmascaró. Los llamó serpientes, los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos. Ustedes no piensen que se van a librar de la condenación eterna. Es más, les digo, el castigo de ustedes del infierno va a ser peor inclusive que las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque si ellos hubieran visto los milagros que ustedes han visto en su cara, ellos se habrían arrepentido. Eso es duro. Eso es duro. Y no entiendo por qué las iglesias insisten en el legalismo. Trae muerte, trae ataduras, trae esclavitud. Y si usted ve las redes sociales, cómo se muerden los unos a los otros, y todos tienen que estar vestidos de acuerdo a su propia medida. Si tú no piensas igual que yo, te mando al infierno. Si tú no piensas y tú no tienes las mismas conclusiones que yo y las mismas creencias de mi denominación religiosa, eres un pecador, te vas al infierno, estás podrido, etcétera, 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 y comienzan a atacarse mutuamente. Ustedes ven gente popular, predicadores populares, pastores populares en las redes sociales, que de repente no entienden lo que otros hacen y publican abiertamente en las redes sociales que ese otro pastor es un hijo del diablo, no lo escucha, y la gente se lo traga. La gente se lo traga. Y dice, ay no, yo, este no, porque es que, y no sabemos. Miren, yo recuerdo, esto sí lo recuerdo, porque esto sí lo viví, con el perdón sin agraviar el presente. Esto sí lo viví. Yo me acuerdo cuando a Richie Ray y a Bobby Cruz, ¿cuántos saben quién es Richie Ray y Bobby Cruz? Los guillotinaban en las iglesias. Los hacían papilla, porque ellos se habían convertido, habían dejado, fíjense, dejaron la fama, dejaron el éxito, el mundo lo tenían a sus pies. Recién los habían declarado los reyes de la salsa. Y el Richie Ray se convierte primero
Y dice que, escuchando el testimonio de ellos, Bobby Cruz lo agarraba con el periódico y le daba en la cabeza, tú estás loco, estúpido, y lo insultaba, ¿cómo se te ocurre en plena fama? Y comienza, y ellos dan su testimonio, es una delicia escuchar su testimonio, cómo ellos sencillamente renuncian a todo eso y se van de lleno. Cuando se van de lleno, encuentran a una iglesia que les daba plomo por lo que estaban haciendo por el Señor. ¿Qué hacían? Tocaban música salsa, pero para el Señor. Y lo guillotinaron, lo hicieron papilla. Yo no sé cómo no se fueron al mundo, porque es bien duro que les dieron, pero ellos, fíjense, hasta el día de hoy han pasado cualquier cantidad de décadas y esa gente no ha dejado de testificar. Gracias al testimonio de ellos, escuche, gracias al testimonio de ellos, muchos cantantes cristianos y salseros se han convertido y están a los pies de Cristo. Alex de Castro, pastor de iglesia, Puchi Colón, muchos salseros, casi todos los salseros de la Fania, de la producción de la Fania, hoy son creyentes gracias al testimonio de estos señores que dejaron todo por seguir a Cristo. Pero ¿qué hacía? No todos los sectores de la iglesia, por supuesto, pero en muchos sectores les dieron plomo. Alguien dijo en una ocasión que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios heridos. Ahora imagínense ellos haciéndolo correctamente. Imagínense alguien que tropieza o alguien que mete la pata y que es una figura pública. Ni se diga. Misericordia. Si alguien, que todos estamos sujetos a caer, a tropezar, y podemos, por la gracia del Señor, levantarnos de nuevo y si Dios nos perdona y nos da misericordia. Tenemos ejemplos de gente que la regó hasta decir no más. Tenemos el ejemplo del rey David, por ejemplo. Todos sabemos que el rey David cometió muchos errores, pero el más famoso de sus errores es cuando metió la pata con Betsabé. Y encima, como la dejó encinta, entonces mandó a matar al esposo de Betsabé. O no lo mandó a matar, sino que provocó su muerte para encubrir lo que estaba pasando. Y finalmente David es confrontado y David se arrepiente. Lo reconoce y se arrepiente. Pero a mí siempre me ha llamado la atención, ¿qué pasaría el rey David en estos tiempos? ¿Qué dirían las redes sociales? ¿Qué diría el resto ¿Lo recibirían de vuelta con los brazos abiertos si se arrepiente? ¿O le darían plomo y lo crucificarían? Pero lo más curioso es, para que entendamos la diferencia de la mentalidad, de mentalidades, Dios dijo de David, un hombre conforme a mi corazón. Y lo dijo antes y después de la metida de pata. Es más, David ya había muerto y Dios en las Escrituras, usted podrá seguir viendo, hablando Dios haciendo referencia a David, un hombre conforme a mi corazón. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, pero y no es un permiso para pecar. Lo que me refiero es cuál es nuestra actitud con los demás. ¿Somos juzgadores? ¿Miramos a los demás debajo del hombro? ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? ¿Cuál es la mentalidad que existe en nuestra iglesia? ¿Es una mentalidad legalista? ¿Es una mentalidad de reglas? ¿Una mentalidad de prohibiciones? ¿O es una mentalidad en donde estamos enfocados en vivir según el Espíritu Santo y estamos enfocados en amarnos los unos a los otros, no en mordernos los unos a los otros? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y el contexto, finalmente, de este tema de la amistad con el mundo es lo que hay en tu corazón. Inclusive el legalismo. Si hay legalismo, y ¿saben qué? Yo le escuché a un predicador decir, uno de los más revolucionarios, decir, yo soy un legalista en recuperación. Me da risa esa frase, pero me identifico con ella. Porque al final,
todos venimos de alguna forma u otra del legalismo y tenemos que romper con eso. Y tenemos que entender en qué cosas yo tengo todavía estos conceptos cuadrados y estructurados que me impiden vivir en libertad en Cristo. ¿En qué cosas? ¿Por qué? Porque estas son obras de la carne y siguen siendo amistad con el mundo. Les prometí que iba a hablar del tema de la fe sin obras. ¿En dónde encajan las obras entonces? Significa que el vivir de acuerdo al Espíritu, el vivir por la fe, tenemos que dejar a un lado las obras y es simplemente una mera creencia. No. El mismo Santiago lo contesta en el versículo 17 del capítulo 2. Dice así: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Voy a dar un ejemplo de esto. Si yo digo, confío en Dios, y a la primera crisis se me ponen las piernas de trapo, como decía el locutor, ¿estoy confiando en Dios verdaderamente o no? Si yo digo confío en Dios y cualquier cosa me llena de miedo y de temor y se me disparan los nervios, ¿estoy confiando en Dios o no estoy confiando en Dios? La evidencia de que tengo fe y de que confío en Dios radica en que yo esté confiado en Dios. Si yo digo que tengo fe y vivo de ansiedad en ansiedad y de preocupación en preocupación, no es cierto que tengo fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. La fe se evidencia, se pone en evidencia en las acciones. Si yo digo que amo a los demás, y yo digo amo a los hermanos, y usted no me puede ni saludar porque le contesto con 3 groserías, ¿estoy amando de verdad o no estoy amando? Entonces, este asunto de la fe, cuando es verdadera, cuando es real, cuando no es de dientes para afuera, sino que es genuina, se evidencia en obras, se evidencia en las acciones. Pero yo puedo actuar correctamente y no tener fe. Eso es un problema. Y eso es lo que se refiere a la Escritura, de las obras. No es por obras, no es por obras. El enfoque no nace en las obras. El enfoque nace en la fe, en mi comunión con Dios, en mi confianza con Dios, y eso trae como consecuencia, si es real y genuina, las obras que se esperan. La predicación no puede ser, deja lo mal que estás haciendo para que entonces puedas venir a Cristo. La predicación tiene que ser, ven a Cristo ya, aquí, ahora, urgentemente. Él te limpia, Él pone en ti el querer como el hacer su buena voluntad. Cuando el enfoque es, no, arréglate primero para que entonces Dios te acepte, es un enfoque legalista. Y es un evangelio diferente. Aparte de que nadie puede arreglarse por sí mismo. Nadie en su propia voluntad puede desprenderse de su naturaleza pecaminosa. El asunto es, ven a Cristo, ven aquí, la regaste. Ven a Cristo, ven aquí en su presencia. Su presencia te va a llevar a arrepentirte. Te va a llevar a arrepentirte de corazón. Pero entonces el principio es este, es mi comunión con Dios primero, es la fe primero, mi confianza en Dios primero, y de allí se desprende todo lo demás. Comienzo a dar fruto. Y el otro aspecto, la duda. La duda es ausencia de fe. Cuando Santiago habla de esta obra de la carne, porque la duda es obra de la carne, que es exactamente lo opuesto a la fe, lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, cuando se la pidan, el contexto es, estás pidiendo por sabiduría a Dios.
cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Cuando usted tiene duda, viene la aflicción, usted se deprime, usted se aflige, usted somatiza, usted se enferma, pasan un montón de cosas. Ese es el efecto de la duda, de alguien que no está firme creyéndole a Dios. Cuando no estás firme creyéndole a Dios, todo te mueve, cualquier cosa te mueve. Hablábamos de los cristianos de mantequilla, un poquito de sol y se derriten. Eso es lo que es la duda. Genera cristianos mantequilla, cristianos de chocolate. Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Eso es duro. Eso es duro. Porque tú puedes estar deprimido, puedes estar metido en un hueco, en un pozo de desesperación, puedes estar afligido, y aquí está diciendo, si dudas, no esperes nada del Señor. Porque todo radica en la fe. Todo radica en la fe. Y observen lo que dice mencionaba hace un rato los que todavía no estaban muy convencidos del contexto. Miren literalmente lo que dice para que vean a qué se refiere. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Observen cómo la palabra de Dios es la que convence, es la que refuerza una y otra vez el mismo criterio. La duda es amistad con el mundo, es lealtad dividida. No puedes, porque tu lealtad está dividida si dudas. Si dudas, tu lealtad está dividida. Eso lo está diciendo ese texto. Enójese con el Señor y con su palabra. No se enoje conmigo, para los que no están de acuerdo. Pero está más claro, no puede estar. Su lealtad es dividida entre Dios y son inestables en todo lo que hacen. Son gente que de repente usted lo ve sirviendo con gozo y con fuerza y al rato, chao, no lo ve más. Gente que incluso viene a la iglesia contentos porque el Señor les resolvió. Y vino la primera marea y se fueron. No más, no más. Son inestables y tienen su lealtad dividida. Santiago 4:8 dice, en paralelo a este mismo, porque en el capítulo 4 es donde está la amistad con el mundo, es la amistad con Dios, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Una y otra vez refuerza el mismo concepto. Y en el contexto del capítulo 4, a lo que estaba hablando era a los pleitos, a la codicia y a la envidia. Y a la duda, todo esto es amistad con el mundo, lo cual es enemistad con Dios. No si celebra, y a los cristianos que no les gusta celebrar, pues acostúmbrese, porque eso es lo que va a hacer en el cielo, eso es lo que se la pasan haciendo los ángeles allá arriba, cada vez que un pecador se arrepiente. Vaya acostumbrándose, vaya acostumbrándose. Con este tema de la duda, con este tema de la gente que se deja llevar de un lado a otro por las olas del mar, por las aflicciones de la vida, es importante entender lo siguiente. Lo primero que hay que estar claro es que no es el último capítulo de tu vida. No es el fin. Lo que estás pasando ahora, por muy difícil que sea, no es el último capítulo de tu vida. Estás enfocado, estás en un periodo del tiempo. Si vemos y hacemos zoom a periodos de tiempo de cualquier hombre de Dios, el caso de Moisés,
En Moisés Dios ya le había hablado, Moisés iba a ser el libertador de Israel, pero ¿qué pasó? Mató a un egipcio, se tuvo que ir huyendo. Si hacemos un zoom a esa etapa, y él puede decir, hasta aquí llegué, no más. El fin. Si hacemos un zoom a la vida de David, cuando metió la pata y decimos, aquí se acabó el último capítulo, ¿qué esperanza tendría? Si hacemos un zoom al mismo Cristo y nos enfocamos cuando murió y pensamos que ahí terminó la historia, nos quedamos sin salvación, sin vida eterna y desesperanzados completamente. Jesús resucitó después. David se arrepintió después. Y Dios lo levantó y siguió haciendo proezas para el Señor. Moisés pasó su proceso y Dios lo usó poderosamente y liberó el pueblo de Israel y lo llevó a la tierra prometida. ¿Cuál es tu etapa ahorita mismo? Estamos nosotros viviendo en un Zoom, pero es una etapa. No es el último capítulo de tu vida. No es que aquí se va a acabar todo. No, señores. Necesitas confiar en Dios. Necesitas desarrollar tu fe de una manera inquebrantable y de tal manera que no haya viento y tempestad que te mueva, sino que permanezcas firme, que no seas como las olas del mar. Y para eso el remedio es sembrando para la fe. ¿Cómo tú siembras para la fe? ¿Cómo tú alimentas la fe? La palabra misma tiene la solución. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Con qué llenas tu mente? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cuál es la cantidad de información y en qué consiste esa información que tú recibes? Noticias, pronósticos, diagnóstico, crisis, tempestades, traiciones, abandono, soledad, dolor, miseria, necesidades económicas, necesidades emocionales, necesidades familiares, necesidades afectivas. Mientras eso sea lo que llenes tu mente y lo que te perturba, no estás alimentando tu fe. Pero mientras llenas tu mente y tu corazón de la palabra del Señor, vas a ver cómo comenzarás a crecer. Lo que cantábamos hace un rato, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú siempre has sido fiel y comienzas a declarar la palabra de Dios. Dios es fiel, Dios es fiel. Comienzas a escuchar la palabra de Dios y la fe viene por el oír. Pero lo comienzas a decir tú de tu propia boca. Él es fiel, Él no abandona a sus hijos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién los separará de mi amor? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa aquí creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿De qué llenas tu mente? Acérquense confiadamente al trono de la gracia, donde siempre, siempre, siempre hallarás perdón, gracia, misericordia y oportuno socorro. Mi socorro viene de lo alto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Y de qué estás llenando tu mente? Ahí es donde se ganan o se pierden las batallas. ¿A qué estás escuchando? ¿A tu soledad? ¿A tus pensamientos pesimistas? Entonces tu lealtad está dividida porque no le estás creyendo a Dios y te estás convirtiendo en amigo del mundo. Y hay que desarraigar la amistad con el mundo. Hay que desarraigar la duda.
La falta de confianza en Dios, el no creerle a Dios. Sí, pero le creí, pensé que mañana iba a pasar esto, pues no pasó. Bienvenido al club, bienvenido. Es que yo pensé que ya se iba a sanar y no se sanó. Bienvenido al club. De eso se trata. De que permanezca firme, creyéndole. Y el que cree, dice la Biblia, no será avergonzado. Y aquí termino con Juan capítulo 15, versículo 15. Jesús decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Puede que Dios simplemente te esté podando para que des fruto. No, las cosas no van a pasar cuando tú quieres, ni como tú quieres, ni de la manera en que quieres. Pasa de la forma en que Dios, en toda su majestuosa sabiduría, quiere que pasen las cosas y tú en ese proceso puedas ser podado y formado a su imagen y semejanza. Y dice, ustedes ya han sido podados. ¿A quién le está hablando? De los discípulos. Ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Por qué? Por el mensaje, por la palabra que les di, ya ustedes están limpios. ¿Te quieres limpiar? ¿Quieres tener victoria? Llénate de la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios y podados por la palabra que les di. Y sigue diciendo, permanezcan en mí. Esa es la vida en el Espíritu. No en las reglas, no te enfoques en las reglas. Que la ley está diseñada para hacernos caer. Eso también está en la Biblia. Ya no me puedo detener para explicarlo, pero lo expliqué hace 2 domingos atrás. Pero si te enfocas en las reglas, no es la solución. Es la vida en el Espíritu, es permanecer en Cristo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y sigue diciendo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aunque te llenes de reglas, aunque te llenes de lo que quieras llenarte, separados de Cristo, nada puedes hacer. Es permanecer en Él, permanecer en su palabra. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quiera y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Quiero repetir esa última parte. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis discípulos, mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿A cuántos el Señor les ha hablado? ¿Cuántos de aquí están dispuestos a creerle al Señor? ¿Cuántos quieren recibir una dosis de fe? ¿Ven que escuchar la palabra cómo hace? Todo lo que hace escuchar la palabra y conectarse y escucharla y volverla a escuchar y llenarse de Él. Ahora te pregunto, ¿a dónde quedaron tus problemas?
esa crisis que te atormentaba se fumó. ¿Sí o no? En esto consiste el éxito de la vida cristiana, simplemente en permanecer en Cristo Jesús y que sus palabras sean nuestro diario alimento. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo puedes vivir tu vida sin alimentarte? Pasamos días enteros, semanas enteras sin escuchar su palabra. Y luego no sabes por qué te dominó una crisis, te dominó un problema, te sobrepasó completamente la ola. Aquí radica el éxito de la vida cristiana. Creerle a Dios, permanecer en su palabra. Creerle a Dios y permanecer en su palabra. ¿Cuántos le quieren creer? Pónganse de pie. Yo te busco con fuego en mi corazón. No hay crisis que no puedas enfrentar si has permanecido en Cristo. Yo te busco. Búscale de corazón. Renuncia a lo que sea que te atormente. Entrégaselo a Él. Búscale de corazón. Y deja que Él te llene, te fortalezca, te levante. Te anhelo. Te anhelo. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Oh, te anhelo, mi Dios, te anhelo. Digámosle una vez más, yo te busco